por parte, Capriles. Vente para acá. Vamos a ver esto. Fíjate bien que se han utilizado los recursos, ¿ves? Quítame un... Ah, gracias. Es bueno que nosotros empecemos también a mostrar cifras, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, quiero que estén bien claros que aquí hubo un periodo de golpe de Estado, que por cierto, ahorita se cumplen 10 años. Entonces vemos, porcentaje de hogares pobres y pobreza extrema, según línea de ingreso, segundo semestre de 1998 al 2010. Ve, Capriles. ¿Te fijas en qué se fueron, en qué se fueron los reales que dices tú que se fueron para otro lado? Dice, comparación entre la canasta alimentaria normativa y el ingreso mínimo legal. Mira, ve, papito. El ingreso mínimo legal, ve cómo pasó de 1998, que estaba por debajo de la canasta básica, pasó para arriba de la canasta básica. Una cosa que nunca sucedió en la Cuarta República. Salario mínimo en Venezuela es uno de los más altos en Latinoamérica. Aquí lo tienes, mira, ¿ves? Ve el salario. Y esta es la inflación, Capriles. Tú agarras y dices tan olímpicamente que la inflación más alta del mundo, mira, la más alta del mundo estaba, Capriles, cuando en 1997 subió, a 1996 subió a 103.2%. ¿Te fijas? En cambio ve aquí el salario y ve aquí la inflación, Capriles, la inflación. ¿Ves? Seguimos. Tasa neta de educación primaria, que tanto hablas de la educación, 90%, estamos en 93%, desde el año 90 hasta el año 2010. Seguimos. Tasa neta de educación preescolar, periodo año escolar 2009-2010. Mira, 1990, 1999, y ve la hora, Capriles. En eso es la inversión. Y ya te voy a enseñar algo que tengo por ahí. Matrícula escolar, periodo año escolar 2009-2010, 1988 a 1999. Ve ahora, Capriles. Tasa bruta de matrícula universitaria. Venezuela ocupa el segundo lugar entre los países de América Latina y el quinto en el mundo con la mayor tasa bruta de matrícula estudiantil. Desempleo en Venezuela, ve, Capriles, en el año enero del 2004, 19.10%, provocado por el golpe de Estado, ¿oíste, Capriles? 2002, 2003, ve ahora. Programa Canaima Educativo, por cierto, aquí tenemos que agarrar y decir, total entregados, 1.314.000 canaimitas, ¿no? Que son computadoras. Pero aquí hay que decirte que esto nunca pasó en el país. 2009, 2010, 2011, ¿ves? Pasó de 107.000 en 2009 a 270, casi 272.000, y se entregaron en 2011 934.000 canaimas. Producción agrícola nacional, 1988, 1998, 2010. Ustedes lo niegan. Y dicen que nosotros estamos importando productos. Dice, inversión social e ingresos, 1986, 1998. ¿Ves? Y mira, 1999 al 2011. Seguimos, rubros estratégicos. Producción agrícola nacional en rubros estratégicos, 1998, 2010. 19.965.000. Tenemos un incremento del 23. Y yo te puedo asegurar algo, de que precisamente por la ley de tierras, este incremento no fue mayor. Porque ustedes se opusieron a la ley de tierra y hubo que hacer las 1001 para empezar las expropiaciones como tenían que hacerse. Tierra en manos de terratenientes. Va para acá. Producción agrícola vegetal nacional en el punto fijismo. Mira el gobierno bolivariano. Producción agrícola nacional, rubros no estratégicos. Punto fijismo. 2010. Producción agrícola pecuaria nacional.
1998, 2010. ¿Por qué no siguió la Federación de Ganaderos, que por cierto, por ahí pasó uno que después fue presidente de Fedecámara? ¿Por qué no siguieron conspirando? Aunque siguen. Producto Interno Bruto trimestral a precios constantes, variaciones porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Tuvimos una pequeña recesión con la crisis mundial y volvimos otra vez a estar aquí arriba. 2010, 2011. Inversión en salud pública. Yo creo que una de las peores cosas que puede hacer la oposición es negarse a la inversión en la salud que ha hecho este gobierno. Aquí va, miren. 1998, apenas el 6.3% del Producto Interno Bruto. Entra el golpe de Estado y sin embargo subió la inversión en medicina. Y ve la subida exponencial al 7.8% del Producto Interno Bruto. Con la crisis mundial en el año 2009. Mira. Seguimos. Cartera agrícola, 1988-2010. En 1950, ¿qué cosas, no? Vean en 1988, vean esto. Y baja a 1998 en 164 las carteras. ¿Sabe por qué? Porque la banca privada no le quiere prestar a los pequeñños productores. ¿Qué tal? Tienen que a veces obligar. Escoté y compañía, no, ellos no le quieren prestar, porque eso es real perdido a la producción agrícola. Banca pública, inversión en millones de bolívares, banca pública. 1989, estábamos hablando aquí de la banca privada, perdón, cartera agrícola, perdón. Y aquí viene la banca pública. Vean ustedes, de 1989 a 1998, 11. Y vean la subida de la banca pública, prestando para los créditos agrícolas. Regularización tenencia de tierra. ¿Sí? La revolución ha regularizado más de 6 millones de hectáreas en 8 años, representando el 32% del total de hectáreas regularizadas por el IAN en 52 años. 52 años. Nosotros lo hemos hecho en 8 años. Y ojo, pudiéramos ir más rápido. Regularización tenencia de tierra, superficie regularizada, IAN-INTI. La revolución ha regularizado más de 6 millones de hectáreas en 8 años, representando el 72% del total de hectáreas regularizadas por el IAN en 8 años. Regularización tenencia de tierras, instrumentos otorgados. ¿Ven? ¿Lo pueden ver? Índice Gini. En la era del puntofijismo, el índice de Gini, lo que respecta a la igualdad de distribución de las tierras, se ubicaba en 0.915. Perdón, en 0.915. Vean en 0.86. Impacto en la lucha contra el latifundio en Venezuela. Hectáreas recuperadas. Hectáreas en condición de latifundio. Hectáreas identificadas como latifundio según censo de 1998. 6.762.000 hectáreas. Porcentaje de población con acceso a agua potable. Esto es lo que los tiene a ellos amargados. Del año 1990 al 98, apenas el 80%. Nosotros tenemos ahorita el 96% de la población con agua potable. Ahora se fijan por qué el ataque al agua. Porque ahora ese empeño por atacarlo del agua. Estadística de la misión Barrio Adentro. Consultas atendidas, 728 millones de consultas. Exámenes de laboratorio, 365 millones de exámenes de laboratorio. Ven acá un momentico. Tú multiplicas esto por un promedio. En los exámenes de laboratorio esos reales los perdió la medicina privada. Consultas en terreno, 247 millones de consultas. Exámenes de alta tecnología. Aquí es donde pierden los reales la medicina privada, ¿ves?
2.774.000. Operaciones, 1.813.000. Vidas salvadas, 304.432. Partos en barrio adentro, 7.653. Mira, vidas salvadas por la misión barrio adentro, gráfico acumulado, desde el año 2003 al año 2011. Disponibilidad energética en la dieta del venezolano. Ve cómo estábamos en 1980. Ve cómo baja 1990. Yo quiero recordarle a la gente que en la década del 90 se hacía espagueti con perrarina. ¿No sabían eso? Por eso es esta baja. Y desde desde el 2000 en adelante, vean ustedes el incremento en calorías. En energía, comida, no perrarina. Tasa de desocupación, ven ustedes, estaba en 11 en 1998, sube a 16.8 en el 2002, recuerdo el golpe de Estado, y baja a 8. Ocupación en el sector formal e informal. Vean esto cómo el sabotaje petrolero nos incide, pero vean ustedes cómo disminuyó el sector formal, el sector informal disminuyó y el sector formal creció. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto es lo que tiene loco a los empresarios. Miren, 1989, vean ustedes el tremendo índice, o sea, cómo sube en la época de Caldera, Rafael Caldera II, a 1999. Sube en el golpe de Estado petrolero y se mantiene en 27.6. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Cuando Carlos Andrés Pérez 45.3. En Caldera 2, 59.6. Y con Hugo Chávez, desde 1999 a 2011, 22.2. Esto es lo que tiene, aquí es Capriles, Majunche, Saco Vacío, es donde se han ido los reales. Mira. Adultos mayores pensionados, no pensionados y no pensionados en situación de pobreza. Adultos mayores, 3.239.000. Adultos mayores pensionados, no pensionados y adultos mayores pobres sin pensión. Es decir, por ejemplo,